Bueno, chicos, nuevamente muy buenas noches para todos, siendo las 6 de la tarde. Vamos a dar inicio entonces con el encuentro del día de hoy, dando cumplimiento pues a la hora y obviamente atendiendo a cada uno de ustedes. Voy a compartir pantalla en este momento para que por favor me informen cuando puedan visualizar en sus pantallas la presentación. Me informan por favor si ya pueden visualizar la presentación en sus pantallas. Sí, señora. Bien, muchas. Como les venía diciendo, chicos, el encuentro del día de hoy es para poderlos orientar frente al desarrollo de la prueba objetiva cerrada, que es la última tarea. Esta es una evaluación final que se hace con el fin, pues, de poder conocer cuáles fueron los aprendizajes adquiridos de ustedes durante todo el desarrollo del curso. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el encuentro. Primero vamos a abordar un resumen de todas las temáticas abordadas, tarea 2, 3 y 4. Vamos a ver algunos ejemplos aplicativos de cada una de ellas y vamos a hacer una simulación de la prueba, que es un quiz pequeño, como para que ustedes visualicen cómo se puede llevar a cabo esto. Bien, contextualización de la tarea, chicos, recuerden que la tarea inicia el 16 de mayo y finaliza el 15 de mayo. Como se pueden dar cuenta, la tarea solamente dura un día. Entonces, por favor, eviten, pues digamos que atrasos en ese desarrollo. Esta tarea no la cierro yo, esta tarea yo no puedo habilitarla nuevamente. Esto lo hace directamente el sistema, es decir, que la tarea arranca el 16 de mayo y, mm, perdón, 15 de mayo, permítame ya, ay, permítame en un momento que se me cambió eso. Bien, espérame que tengo acá como un error. Bueno, acá podemos evidenciar un poquito mejor. Esta es la agenda del curso, chicos, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, la prueba final es una prueba que arranca. Permítame acá que se me corrió. El 16 de mayo y el 19 de mayo cierra la tarea. Esto se abre automáticamente. El 16 se abre, ¿sí? Y dura abierto el cuestionario hasta el 19 de mayo, ¿sí? Esto es una prueba que tiene un equivalente de 125 puntos, un ponderado muy significativo, chicos. Entonces, yo no puedo habilitar segundos intentos, yo no puedo abrir nuevamente el sistema porque eso, pues digamos que es de forma automática. Ya los puntos que ustedes logren adquirir son los puntos con los que ustedes se quedan en esta tarea. Las únicas personas que bajo un riguroso seguimiento se les va a permitir desarrollar un nuevo intento, esas son aquellas personas que hayan tenido problemas de conectividad. Muchos de ustedes en tiempos anteriores presentan o manifiestan esta situación. Sin embargo, el mismo sistema tiene un sistema de codificación que pues le permite al director evidenciar si efectivamente usted tuvo un problema de conectividad o no. Es importante que ustedes para desarrollar esta actividad, por favor, se encuentren en un espacio tranquilo, de poco ruido, para que ustedes se puedan concentrar. Si usted vive en una finca y en la finca ustedes no tienen buena conectividad, destine uno de los 2 días para desarrollar la tarea. Dirija hacia un casco urbano más cercano que cuente con internet, por supuesto, y pueda llevar a cabo su actividad. Como les digo, una vez cerrada, yo no puedo volverla a habilitar. Que ustedes digan, ay, es que no hubo internet, que esto, que lo otro. Yo no puedo hacer nada, chicos, porque eso ya es directamente del sistema. Entonces, aquellas personas que se encuentren en zonas rurales, entonces por favor hacerlo con tiempo, dirigirse a un casco urbano, a un café internet, donde ustedes puedan desarrollar esta actividad. Es importante también que ustedes tengan los instrumentos a la mano. ¿Cuáles son los instrumentos? Que ustedes tengan una calculadora científica, que ustedes tengan la tabla periódica, que tengan un cuaderno, ¿sí? Que puedan hacer una operación breve y que puedan desarrollarlo de manera ágil. Esta
prueba dura hora y media, que tiene un conteo regresivo. En la parte superior de la prueba, ustedes van a estar viendo el conteo regresivo, ¿sí? Una vez acabe el tiempo, él automáticamente los saca de la evaluación y son los puntos que usted ha logrado adquirir. ¿Qué les recomiendo? Que por favor arranquen con las preguntas que ustedes sepan, que ustedes como que tengan idea. Ejemplo, si en la primera hoja, que son 5 preguntas, usted no logra responder ninguna, que usted diga, no tengo ni idea, pase a la siguiente hoja. ¿Sí? Trate de responder de forma rápida las que usted sí tiene idea, que usted pronto sí tiene a la mano los instrumentos como la tabla, y que deje para lo último aquellas preguntas en las que usted de pronto no tenga un conocimiento sólido en el momento, porque pues sabemos que de pronto la presión, el tiempo, ¿cierto? Pues nos podemos llenar de nervios y de pronto nos podemos bloquear. Entonces, por lo menos tener y asegurar los puntos de las preguntas que ustedes ya sepan y que el conteo regresivo sea de pronto para que ustedes de pronto traten de tomar tiempo de recordar y mirar de qué manera responden esas otras preguntas. ¿Listo? Bien, entonces me devuelvo acá nuevamente a la presentación. 19 de mayo. Al otro día el sistema automáticamente les va a arrojar la nota. Eso no lo califico yo, eso lo califica directamente el sistema. Son preguntas que salen de forma aleatoria. A todos les van a salir preguntas diferentes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces tengan mucho tiempo en el cual vayan a desarrollar la actividad. Por favor, evite hacerlo en un lugar donde tenga mucho ruido, porque usted necesita concentración y recuerde que tiene un conteo regresivo. El desarrollo de esta actividad reúne los 4 RAT, que son los resultados de aprendizaje del curso, ¿sí? ¿Cuáles son los respectivos en la tarea 2, 3 y 4? Que ya vamos a hacer un resumen breve de ello. Bien. ¿Dónde encontramos la tarea? La encontramos en el momento final, porque la prueba final, pues como su nombre lo dice, ¿cierto? Es al final del curso. Por tanto, la van a encontrar en el entorno final, en el campus, en el curso. Ustedes van a encontrar ahí 2 ítems. Uno que es el contenido bibliográfico, ¿cierto? Traten de entrar, traten de informarse, traten de ver nuevamente los IPA, los videos tutoriales, las infografías que nosotros les compartimos durante todo el desarrollo del curso para que usted pues tenga material con el cual usted pueda estudiar, repasar y demás. También pues es importante que revisen sus propias tareas y revisen las observaciones que se les deja siempre cuando finaliza la tarea. Si hay errores, si no hay errores, pues fíjense que yo en la brevedad les he tratado de dar respuesta en los foros. También les dejo observaciones en la rúbrica de evaluación. Cuando ustedes entran al entorno de evaluación, en cada una de las tareas ustedes observan que yo les dejo una observación. A los que no la entregaron, ahí les aparece, no entregó la tarea, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta también esas observaciones por si de pronto algún ejercicio ha quedado mal, pues lo puedan corregir. Igual en los foros, aquellas personas que estuvieron activas en los foros, pues ahí trato siempre también de pues decirle los errores que tienen para que en el momento de la evaluación pues logren obtener todos sus puntos. Bien, cuando ustedes ingresan a la tarea les va a aparecer este primer plano. En ese primer plano les va a mencionar toda la información referente a la tarea. ¿Cuál es la información referente a la tarea? Que tienen 25 preguntas, que el desarrollo de esas 25 preguntas tiene una duración aproximada de 1 hora y media. Chicos, un solo intento. ¿Sí? Entonces, por favor, muy concentrados y traten, por favor, de resolver primero las preguntas que ustedes tengan respuesta rápida con los instrumentos que tienen al lado. El peso, como ya les acabé de mencionar, son 125 puntos. Cuando ustedes ingresan, entonces les va a aparecer un icono, que es este, que les va a avisar que ya van a empezar la tarea. ¿Por qué les aparece esa ventana? Porque recuerden que ustedes tienen hora y media. Apenas ustedes den clic en comenzar, ahí empieza el conteo regresivo, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a arrancar entonces. Bueno, antes de arrancar con el resumen, ¿hay alguna duda referente a cómo van a empezar la tarea o No, dónde la señora. No, encuentran? señora. Bien, en este momento no está activo el reconocimiento facial. Verifiquen en sus campos. Aparece en el costado izquierdo,
si tienen aplicado o no el reconocimiento facial, porque van a tener que descargarlo. Ya pues mañana tienen la web, el director en su momento pues les va a informar. De igual forma, yo les comparto la grabación de la web para aquellos que no se puedan conectar. Y también información referente a este reconocimiento facial, pues también se las haré saber por los medios de comunicación. Sin embargo, revisen ustedes mismos ahí, pueden revisar y ahí le va a aparecer un botoncito que dice activo o inactivo. Ese reconocimiento facial es porque deben tener la cámara abierta. Si dicen activo, pues no hay problema. Pero si dice activo es porque deben tener la cámara abierta. Recuerden que tenemos reconocimiento facial con inteligencia artificial. Entonces, el computador, así usted tenga un micrófono apagado, él va a escuchar y va a ver absolutamente todo lo que lo rodea. Entonces, si no hay reconocimiento facial, pues aprovechar este entorno. ¿Por qué? Porque con el reconocimiento facial usted debe tener 100% su vista o su rostro mirando a la cámara. No puede moverse de esta manera, ¿sí? Si alguien le habla y usted voltea, de una vez el sistema lo saca. Si alguien le habla y usted mira hacia arriba, de una vez el sistema lo saca. Atentos a esto, no se pueden salir del aplicativo, de la página. Que usted dice, ay, esta pregunta no me la sé, voy a abrir Google. No lo puede hacer. Si usted abre Google en la misma ventana donde usted está presentando la prueba, lo saca de la prueba. Y recuerde que es un único intento, ¿sí? Entonces, la hoja, por así decirlo, donde usted abrió el cuestionario, esa hoja de ahí usted no se puede salir, no puede abrir otras ventanas, no puede abrir la IA, no puede abrir nada de eso. ¿Por qué? Porque el sistema lo va a sacar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y usted después dice, ay, profe, es que tuve problemas técnicos porque el sistema me sacó. Entonces, ahí es donde entran los ingenieros de la universidad a verificar por qué lo ha sacado el sistema. ¿Sí? Si el código arroja de que se le salió el sistema porque usted abrió otra pestaña, no tiene derecho a otra oportunidad. ¿Sí? Entonces, aquí trabajamos con codificación, chicos. Aquí, pues nos damos cuenta de muchas cosas, sin embargo, pues siempre estamos en pro de apoyarlos en su formación académica. ¿Listo? Estas son como cuñitas para que tengan en cuenta. Bien, vamos entonces a arrancar con el resumen de cada una de los resultados de aprendizaje articulados con las tareas que vimos. Vamos con la tarea 2, que era la de materia y reactividad. Recordemos que para esta tarea tuvimos en cuenta varias temáticas. Una de ellas eran las conversiones de las unidades y la configuración electrónica. Recuerden que dentro de las conversiones de unidades tenemos las conversiones de unidades de masa, de volumen, de temperatura, ¿sí? Y que ahí pues ustedes tenían que utilizar un factor de conversión dependiendo la, digamos que escala que se maneja en esa conversión de unidades. Por eso yo les digo que es importante que tengan, por ejemplo, la calculadora a la mano, porque si la pregunta dice cuántos mililitros equivalen 2000 litros, ¿sí? Entonces ahí le va a aparecer A, B o C, pues usted va a tener que hacer la operación matemática, pero si no tiene una calculadora a la mano, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? Si, por ejemplo, le dicen cuál es la configuración electrónica para el número atómico 18, si usted no tiene la tabla periódica, pues obviamente difícilmente también va a poder dar respuestas a pregunta. Em, Recordemos, chicos, que las configuraciones electrónicas se ponen completas sin utilizar el gas ideal anterior y que esa configuración es lo que me permite a mí identificar de ese elemento, uno, el grupo en el cual se encuentra dentro de la tabla, el periodo en el cual se encuentra ubicado ese elemento. También me da la información de los electrones de valencia que se encuentran en su último nivel o capa de energía, ¿sí? Entonces, todas esas son temáticas que nosotros pues vimos durante el desarrollo de esta tarea. Acá les dejo el enlace de la tabla periódica, de pronto si la quieren estudiar, ¿sí? Vamos entonces a hacer un recorderis de lo que me arroja el diagrama de Moller. Recuerden que el diagrama de Moller es este, permítanme saco la,
puntero, ¿sí? Este que ustedes ven aquí es el diagrama de Moller. Es el diagrama que se utiliza para poder hacer las configuraciones electrónicas y que lo que se hace es ir haciendo un conteo de los electrones de valencia según el número atómico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el número atómico es 10, yo cuento en ese sentido, 2, 4 y 6, 10, ¿sí? Ahora que yo establezco y pongo esa configuración electrónica de acuerdo a un número grande, que me está indicando el número grande, el, el, el nivel de energía. ¿Qué me indica la letra? La letra me indica el orbital molecular. ¿Y qué me indica ese número que está de forma exponencial? Ese número de forma exponencial me está indicando los electrones de valencia que tienen en ese orbital y en ese nivel. Por ejemplo, observemos aquí el último nivel de energía de esta configuración electrónica. ¿Cuál es? El 2, ¿cierto? Pero ojo, atención acá, que es el último nivel es el 2, sí, pero fíjense que en ese mismo nivel hay dos orbitales, el S y el P. Por lo tanto, los electrones de ese nivel, de ese último nivel, pues va a ser la suma de los dos orbitales, tanto el S como el P. Quiere decir entonces que los electrones de valencia para ese elemento van a ser 6 electrones de valencia, ¿sí? Esos electrones de valencia también me indican otra información importante en la tabla y es el grupo en el cual pertenece. Recuerden que en la tabla ustedes encuentran dos indicativos, el grupo A y el grupo B. El grupo B es el que ustedes encuentran en la parte central de la tabla, en el bloque del centro. Y en los de los extremos encontramos el grupo A, 1A, 2A, que son las dos primeras columnas, y en el último bloque encontramos 3A, 4A, 5A hasta 8A. Sí. Entonces, esos son los grupos más representativos. Y eso también me lo indican los electrones, sobre todo los del grupo A. Y en el grupo A encontremos el orbital S y el orbital P. ¿Listo? Para que también pues vayamos recordando esto. También tenemos las propiedades periódicas dentro de esta misma tarea. ¿Qué abarcamos en las propiedades periódicas? Abarcamos todas las energías, energía de ionización, potencial de ionización. También tenemos la electronegatividad, que la electronegatividad es la más importante. ¿Por qué? Porque la electronegatividad me indica a mí, ¿cierto? La capacidad para atraer electrones hacia él. Por eso, todas las energías, incluyendo la electronegatividad, a izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Quiere decir que los elementos más electronegativos son los del último bloque, los del grupo 3 al 8A, pues obviamente van a ser los más electronegativos. Los metales, que es del extremo izquierdo, ¿cierto? Ellos son menos electronegativos. Ahora, el radio atómico, que también hace parte de las propiedades periódicas, es el único que aumenta de manera inversa. El radio atómico aumenta por el contrario de las energías, aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Quiere decir que entre más hacia la izquierda esté, entre más abajo esté el elemento, pues va a ser mucho más pequeño en radio atómico, que es la distancia que hay entre el núcleo y el electrón de la última capa. ¿Listo? Las energías es lo contrario, aumentan, recuerden, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que entre más arriba esté, más electronegativo va a ser el elemento. ¿Es importante? Sí, porque en base a la electronegatividad es que se dan la formación de los enlaces. ¿Por qué? Porque los elementos más electronegativos llaman electrones hacia ellos, los llaman. ¿Para qué los llaman? Para poder completar su configuración electrónica estable, que es llegar a 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. Para eso se forman los enlaces, para eso se unen los elementos entre sí, para poder llegar a una configuración electrónica estable y es completa sus 8 electrones. Ahora, esas uniones entre ellos se dan mediante tres tipos de enlace, iónico, covalente y metálico. De una forma observacional, el enlace iónico se da entre un elemento metal y un no metálico.
el covalente entre dos no metales que se encuentran del grupo 3A al 8A, y los metales que son los que se unen no con cualquier metal, sino con metales de sus mismas características, y por lo general son metales que se encuentran en el grupo B, o sea, los elementos de transición. Ahora, para yo poder confirmar que ese elemento, perdón, que ese compuesto está unido mediante esos enlaces, tengo que hacer la resta de las electronegatividades. Por eso la electronegatividad es tan importante. Cuando usted hace la resta de las electronegatividades, pues le va a arrojar un número, un resultado, ¿cierto? Cuando ese resultado sea mayor a 1.7, el tipo de enlace será iónico. Cuando ese enlace sea entre 0,5 y 1.7 va a ser covalente polar, y si el resultado de esa resta es igual o menor a 0,4, pues va a ser covalente polar. Ahora, ¿por qué es importante conocer la polaridad? Porque de ahí también depende la solubilidad que tengan esos compuestos en el agua. ¿Listo? A diferencia de los iónicos, que pues los iónicos lo que hacen en el agua es una disociación iónica. Es decir, se separan entre los iones que los componen. ¿Listo? Bien. Otro punto importante de esta tarea fue el tema de nomenclatura. En la nomenclatura abordamos nomenclatura de óxidos, nomenclatura de bases, nomenclatura de ácidos y nomenclatura de sales. ¿Cómo se llevan a cabo? Los óxidos básicos son, obviamente, tenemos presencia del oxígeno, de lo contrario, pues obviamente no sería un óxido, ¿cierto? Entonces es la unión entre un metal de la tabla y el oxígeno. Es decir, recuerden que los metales son las dos primeras columnas y los del centro, que son los metales de transición. ¿Listo? Ahora, para bueno, algo importante acá es el nombre, ¿cierto? Te recuerdo que tenemos diferentes nomenclaturas según la IUPAD, que está la sistemática, que está la stock y está la tradicional. La más sencilla de ellas, ¿cuál era? Pues la stock, en la cual pues simplemente colocamos eh, el número de oxidación del metal en número romano, ¿sí? Sin embargo, recuerden que también tenemos la tradicional, que está relacionando igualmente esos números de oxidación si son sufijos o si son prefijos, ¿cierto? Si son oso, si son ico. Recuerden que la terminación del sufijo oso es cuando el metal está utilizando su estado de oxidación más pequeño, y ico es cuando el metal está utilizando su estado de oxidación mayor. Ahora, recordemos que la terminación ico también va a depender si el metal solo tiene un estado de oxidación, como por ejemplo los del grupo 1 y 2A, que son los de las dos primeras columnas. Ellos solo tienen un número de oxidación, más uno, y los de la columna 2, que son el grupo 2A, tienen un solo número de oxidación, que es más 2. ¿Sí? Para estos dos, pues la terminación en la nomenclatura tradicional, pues siempre va a ser ico. Entonces, óxido es sódico, yódico, ¿sí? Perdón, potásico, magnésico, ¿sí? Y así sucesivamente. Para aquellos como los metales de transición que sí tienen más de un estado de oxidación, ahí sí tenemos que mirar si la terminación es oso o ico, óxido ferroso, óxido férrico, ¿sí? Cuproso o cúprico, dependiendo del número de oxidación con el cual se esté trabajando. La stock, que es el óxido del metal, por ejemplo, óxido de sodio 1 en número romano, porque el estado de oxidación del sodio ahí es 1, o óxido de hierro 2 o óxido de hierro 3. Recuerden, la stock se coloca el estado de oxidación en número romano. Y la tradicional, que tiene que ver con si hay di, tri, tetra del óxido y de mono del metal. En cuanto a los óxidos ácidos, entonces es el oxígeno, obviamente, sea de un metal, de un no metal, permítanme un momentico, yo agrando acá para poder dibujar y que podamos entender un poco mejor. Entonces, habíamos hablado del óxido metálico. Entonces, miremos, por ejemplo, tenemos un metal que es el magnesio y tenemos el oxígeno para metálico, ¿cierto? Óxido básico. Aquí, pues recuerden que el oxígeno siempre va a trabajar con -2, chicos, bien sean los óxidos ácidos o bien sean los óxidos ácidos, ¿sí?
siempre va a trabajar con -2. Y el magnesio en este caso solo tiene un estado de oxidación que es el +2, ¿sí? Un único. Entonces aquí debemos identificar que cuando ustedes pongan estas cargas o si en las evaluaciones ponen cargas, siempre deben tener el mismo número pero diferente carga, uno positivo y uno negativo, para que ustedes cuando hagan esa suma, pues el resultado de la suma sea 0. ¿Listo? Si eso no ocurre, por ejemplo, como el caso del hierro, que él tiene un estado de oxidación que es +3 y el oxígeno siempre trabaja con -2. Recuerden que esto lo vimos en clase, hay que hacer un cruce, ¿cierto? Aquí se pondría el 3 y aquí se pondría el 2. Y de ahí es que también viene la sistemática, trióxido de hierro, ¿sí? Porque va a depender de la cantidad de átomos allí presentes. Entonces tengan presente también eso, porque les pueden aparecer las cargas de cada uno de ellos. Ahora, vámonos con el óxido ácido. Recuerden que el óxido ácido es el oxígeno con un no metal. Entonces, por ejemplo, un no metal, el azufre, y obviamente sabemos que el oxígeno va a trabajar siempre con -2. El no metal, pues va a depender. Recuerden que los no metales van del 3A al 8A, ¿sí? Por ejemplo, el azufre está en el grupo 6A, él tiene muchos estados de oxidación, ¿sí? Tiene el 2, tiene el 4, tiene el 6, ¿sí? Eso ustedes ya lo pueden visualizar allá en sus tablas periódicas. Entonces, por ejemplo, digamos que trabaja con el estado de oxidación 6, pero son diferentes. Al yo sumarlos, eso no va a dar 0. Entonces tengo que bajar. Aquí pondría el 2 y aquí pondría el 6. Y ahí ya me queda bien estructurada la molécula. Cuando le voy a dar el nombre, recuerden que para los no metales ya aparecen otros sufijos, que es el hipo y el per. El PER se va a utilizar en este tipo de estados de oxidación donde se utiliza el mayor. Y el hipo se utiliza cuando vamos a tener estados de oxidación menores. Por ejemplo, en este caso, entonces va a ser óxido eh, per sulfúrico, ¿sí? Porque porque trabajamos con el mayor, ico porque pues siempre se coloca el ico porque vamos a trabajar con estados de oxidación mayor. Solo que aquí en los no metales vamos a tener los sufijos hipo y per. ¿Sí? Entonces, por favor, tener en cuenta eso a la hora de tener la nomenclatura tradicional. Óxido, por ejemplo, en este caso, PET sulfúrico. Ahora, si usted dice, ay, profe, si se trabaja con la más pequeña, bueno, vamos a suponer que la más pequeña de el azufre sea el 2, ¿sí? Que sea el 2. Poner acá un ejemplo, ¿sí? Entonces, si es la más pequeña, entonces va a ser hipo, entonces va a ser óxido sulfuroso, porque recuerden que hace un momento vimos oso e ico, oso pequeño, ico grande, solo que la palabra hipo es cuando usamos el número más pequeño de 4 estados de oxidaciones que tenga. Por ejemplo, el cloro también tiene varios estados de oxidación, el yodo también tiene varios estados de oxidación. Entonces, en esos que tenemos muchos estados de oxidación, es donde vamos a tener en cuenta si es el primero, más pequeño, hipo, y si vamos a usar el mayor, entonces va a ser per. La stop, la misma, ¿cierto? Óxido de azufre y el estado de oxidación en números romanos, si es 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y la sistemática que vamos a tener en cuenta si aquí tenemos numeritos. Por ejemplo, en este caso no hay, entonces va a ser monóxido de monoazufre. Si te recuerda que ahí tenemos mono, di, tri, tetra. Para el caso de las bases, chicos, recuerden que la base se caracteriza porque tiene un grupo muy representativo que es el grupo OH. Este grupo OH tiene como nombre hidroxilo, de ahí depende su nombre. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, ¿sí? Y ese hidroxilo siempre va a estar unido a un metal, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el sodio. Siempre va a estar unido a un metal. La base la represento con el grupo hidroxilo y siempre va a estar unido a un metal. ¿Cuáles son los metales? Los de la mitad, que son los elementos de transición, y los de la columna 1 y 2, que son los de grupos 1 y 2A. Esos son los metales. ¿Listo? Igual el nombre va a depender también de, pues, si hay estados de oxidación o si no hay estados de oxidación.
Vamos con las sales, perdón, con los ácidos. Los ácidos se caracterizan porque tiene presencia del átomo de hidrógeno, que es el que cataloga esa sustancia como un ácido. Debe tener el hidrógeno al inicio de la molécula para yo poder identificar que es un ácido. Ahora, ese hidrógeno, ¿a qué va a estar unido? Primero, a un solo elemento no metálico, por ejemplo, el cloro. Recuerden, nuevamente los no metales son del 3A al 8A, ¿cierto? Que es el último bloque hacia la derecha, pero también puede estar unido a dos no metales, ¿cierto? En este caso, que es permítame que me quedo choneto, ¿cierto? Que puede ser este, ¿sí? Que aquí es 1 y aquí es 2, ¿cierto? Porque este siempre trabaja con -2 y puede que este trabaja con +1. Aquí entonces tenemos el clorato. Cuando tenemos el hidrógeno unido a dos no metales, la terminación va a ser ato, ¿sí? Cuando está unido a un solo no metal, como por ejemplo el azufre, entonces va a ser ácido sulfúrico, ¿sí? Sulfuroso o persulfuroso o ácido eh, persulfúrico, perdón, o también el hipo, que va a ser al más pequeño, hiposulfuroso. O si estamos utilizando otros, recuerden entonces que solamente será sulfuroso, y si estamos utilizando una que no sea la última, pues va a ser sulfúrico. ¿Listo? Ácido sulfúrico. Siempre las mismas nomenclaturas. ¿Cuáles son las nomenclaturas? La tradicional, la stock y la sistemática. Las dos primeras, o sea, la tradicional y la stock, van a tener en cuenta los números de oxidación. Sí, por eso es importante que los coloquen o que los identifiquen si les están dando una imagen o si en el texto les están indicando. Y la sistemática va a depender de la cantidad de átomos, que son los que aparecen acá abajo, los numeritos acá abajo, por ejemplo, esto. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En cada una de las nomenclaturas, sin embargo, en las tres, en todos aparecen las mismas: tradicional, stock y sistemática. ¿Listo, chicos? Bien, esas son las diferencias de los dos tipos de ácidos, que son los aluros, que son estos, cuando el hidrógeno está unido a un no metal, y los hidrógenos o ácidos o halogenuros, em, ácidos oxácidos, perdón, también son cuando van a estar unidos a un óxido ácido o a dos no metales. En las sales son las más sencillas de todas porque en las sales encontramos la unión entre un metal y un no metal. Por ejemplo, el sodio y el cloro. El cloro es no metal y el sodio es un elemento metálico. ¿Listo? Y la terminación es uro, cloruro de sodio, no sé, otro, sulfuro de sodio, ¿sí? Esas son sales binarias, unión entre un metal y un no metal. Ahora, tenemos oxisales que también van a ser con presencia del ácido oxácido y pues obviamente la presencia de el hidrógeno porque son oxisales. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta también. Tenemos sales binarias y tenemos sales oxisales. La nomenclatura igual, chicos, que hemos venido trabajando, la tradicional, la stock y la sistemática. Bien, vamos a pasar ahora, bueno, dudas de este primer módulo que fue la tarea 2, chicos. Es como un resumen. Es un resumen porque pues no podemos llegar a explicar nuevamente cada una de las tareas. Son como puntos claves, ¿sí? Que podemos encontrar en el cuestionario. ¿Listo? Importante de esa tarea, no me enlace, unidades de conversión de unidades, perdón, y también las propiedades periódicas, donde encontramos las energías, incluyendo la electronegatividad, encontramos la configuración electrónica, son como los temas puntuales en los cuales pues podemos encontrar en el cuestionario, que también los vimos pues de manera muy objetiva y detallada en cada una de las tareas. ¿Listo? ¿Dudas de esta primer parte, chicos? ¿O continuamos? Bien.
Como no hay dudas, entonces vamos a continuar con las temáticas que se abordaron en la tarea número 3. La tarea número 3 radica principalmente en el tema de gases, ¿cierto? Se llama gases y soluciones. Vamos a empezar con los gases. Recuerden, chicos, que nosotros cuando hablamos de gases tenemos dos tipos de gases. El gas real, que es el que conocemos en nuestro entorno, los elementos que se encuentran en estado gaseoso, por ejemplo, partículas de agua en todas las moléculas que tenemos en el aire en estado gaseoso, por ejemplo, el gas domiciliario, ¿cierto? Que es el metano, el gas que encontramos almacenado en pipetas, que es el gas propano, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es un gas real. ¿Cuál es la diferencia de ese gas real al gas ideal? El gas real es el que puede sufrir cambios, es decir, puede pasar de estado gaseoso a estado líquido y de estado líquido a estado sólido, ¿sí? Eso es un gas real. El gas real también puede en algún momento transformarse químicamente en una sustancia. Ejemplo, puede reaccionar con otra sustancia en estado gaseoso y compuesto, ¿sí? Entonces, esas son grandes diferencias. El gas hipotético, el gas ideal, que es un gas hipotético, no sufre ese tipo de cambios, no hace reacciones químicas, siempre está bajo unas condiciones de temperatura, unas condiciones de presión, unas condiciones de volumen, que son las variables principales y fundamentales de los gases. Presión, temperatura y volumen. Esas variables tienen unas escalas absolutas. ¿Cuáles son esas escalas absolutas? Temperatura en Kelvin, gas en atmósferas, presión en atmósferas y el volumen en litros, ¿sí? Las moles siempre en los gases ideales va a ser una mol. Es para que tengamos en cuenta como las principales variables que se abordan en los gases en general. Ahora, para poder conocer el de esos gases se establecen las leyes. ¿Cuáles? La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? En la ley de Boyle tenemos un proceso en el cual tenemos una temperatura constante. La temperatura siempre va a ser la misma, no va a cambiar ni interferir en los procesos. En la ley de Charles lo que tenemos constante es la presión, siempre va a ser la misma, a cambiar. Y en la ley de Gay-Lussac encontramos constante es el volumen, tampoco va a cambiar, el volumen siempre va a ser, son como las condiciones de los gases ideales. En la ley de Boyle es un proceso inversamente proporcional, que es un proceso inversamente proporcional, que cuando aumenta uno, el otro está disminuyendo, es decir, cuando aumenta la presión, disminuye el volumen, y por el contrario, cuando aumenta el volumen, disminuye la presión. Para el caso de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac son procesos directamente proporcionales, ¿sí? En el cual vamos a tender siempre a una tendencia lineal, donde siempre la dirección de la flecha va a ser, mira, bien. Dentro de esta temática también encontramos los gases ideales. ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? Es esta que nosotros evidenciamos acá, ¿cierto? La presión por el volumen, que es igual a las moles por la R, que es la constante de los gases ideales, y la temperatura. ¿Listo? Esto cuando tengamos involucrados unidades de masa, sí, que ahí encontramos la determinación de las moles. Bien. En cuanto al tema de disoluciones, recuerden que para el tema de disoluciones, primero recordemos que una disolución se lleva a cabo mediante el soluto y el disolvente. El soluto, que es el que está siempre en menor proporción, y el disolvente que se encuentra en mayor proporción. ¿Por qué? Porque es el disolvente quien es el medio de dispersión del soluto, es decir, el soluto es el que se va a disolver en el disolvente. Por tanto, el disolvente debe estar siempre en mayor proporción, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos o vamos a preparar un café con leche, ¿cierto? Tenemos el café instantáneo, que sería el soluto en menor proporción, y la leche que sería nuestro medio de dispersión.
Ahora, si vamos a preparar, por ejemplo, un chocolate, ¿quién es el soluto y quién es el disolvente? El chocolate sería nuestro soluto, ¿cierto? Porque es el que se encuentra en menor proporción y el disolvente en este caso sería el agua porque es el medio de dispersión del soluto, es donde el soluto se va a disolver, ¿cierto? Ahora, en ese orden de ideas se conoce como el disolvente universal el agua. ¿Por qué? Por la afinidad que tiene con casi todos los solutos. ¿Cuál es esa afinidad que tiene con casi todos los solutos? La polaridad. Por eso es que es importante en el caso anterior que yo les indicaba en los tipos de enlaces, ¿se acuerdan? Polar, no polar, iónico, ¿sí? Entonces, todas aquellas sustancias que se encuentren unidas mediante enlaces covalentes polares, pues van a ser solubles en el agua. Las sustancias que se encuentran unidas mediante enlaces iónicos, no hay una solubilidad, lo que hay es una dispersión de los iones, pero igual usted puede ver que hay una homogeneidad en esa solución. Ahora, para yo poder conocer esas proporciones en las cuales se están dando esa mezcla entre soluto y disolvente, es que se dan las unidades de concentración. Hay unidades de concentración físicas como las porcentuales, porcentaje masa volumen, ¿cierto? Que es igual a la masa del soluto dividido el volumen de la solución por 100. Una solución sólido-líquido. El soluto es sólido, el disolvente es líquido. Ahora, el porcentaje masa-masa quiere decir que ambos se encuentran en estado sólido. Tenemos la masa del soluto dividido la masa de la solución por 100. Hay otro también que no incluye ahí, pero también es importante que es la unidad porcentual volumen-volumen, que quiere decir que tanto el soluto como el disolvente son líquidos. Por eso es volumen-volumen. Volumen del soluto dividido el volumen de la solución por 100. Encontramos las unidades de concentración química y ahí encontramos las unidades de concentración em, como la molaridad, la normalidad, las partes por millón, la fracción molar, ¿sí? Son las unidades de concentración más comunes. En particular en esta tarea encontramos también muy marcados los ppm. ¿Qué son los ppm? Las partes por millón. ¿A qué son igual a las partes por millón? A los miligramos del soluto dividido los litros de solución. ¿Sí? Esos son ppm partes por millón. ¿Listo? Que las podemos ver de esta manera. También encontramos la molaridad, que la molaridad era igual a moles del soluto dividido los litros de la solución. Vemos ahí una unidad adicional que son las moles. Para determinar las moles tenemos que hacer uso también de otra ecuación química que me involucra la masa directamente del soluto dividido su peso molecular o su masa molar. Recuerden que para nosotros poder determinar el peso molecular o la masa molar, debemos primero identificar, por ejemplo, el NaOH, ¿sí? Los elementos que componen esa sustancia. Por ejemplo, ¿qué elementos componen este hidróxido de sodio? Obviamente el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene un peso molecular, una masa molar en la tabla periódica. El sodio pesa 23, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno 1. Se multiplican por su número de átomos. ¿Cuántos átomos de sodio hay? Uno, de oxígeno uno, de hidrógeno uno. Entonces se multiplican por esa cantidad establecida de número de átomos. El resultado de la multiplicación, ¿cómo me va a dar? Igual a 23, igual a 16, igual a 1. Cuando yo hago la sumatoria de todo esto, ¿cuánto me da? 40. Las unidades del peso molecular son 40 gramos sobre mol. Entonces, las unidades de la masa molar o el peso molecular, dependiendo cómo lo encuentren en la web, pues va a ser gramos sobre mol, ¿sí? Y esas, entonces, lo que yo utilizo para poder determinar las moles de esta ecuación en particular. ¿Listo, chicos? Esas son concentración más utilizadas. En el caso de la normalidad, hay dos formas de determinarla. La primera, pues, es haciendo uso del, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Y la segunda, que es la más sencilla, pero es primero la necesidad de determinar la molaridad, porque va a ser la norma cada por el número de equivalentes gramos. Y recuerden que ese equivalente gramo va a ser, valga la redundancia, equivalente a la cantidad de hidrógeno, si estoy hablando de un ácido, y a la cantidad de grupos hidroxilos, si yo estoy hablando de una base.
¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar del hidróxido de magnesio, ¿cierto? Aquí para el hidróxido de magnesio, fíjense que yo tengo 2 átomos de hidroxilo. Entonces, si yo ya tengo la molaridad de ese hidróxido de magnesio, pues simplemente lo que hago es la molaridad multiplicarla por este 2, que es el número de hidroxilos que tiene la molécula. Si solo hay uno, pues se multiplicará por uno. Si hay más de uno, pues se va a multiplicar, dependiendo la cantidad de hidroxilos que tengan. Si es una base, si es un depender principalmente de la cantidad de hidrógenos que tenga esa molécula, ¿sí? Por ejemplo, el ácido sulfúrico es H2SO4. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 2. Entonces, si yo quisiera hallar la normalidad mediante su ecuación, de la molaridad, que ya pues tiene que determinarla, multiplicado por el número de equivalentes, o sea, el número de, en este caso, hidrógenos que van a ser 2. Esa es la forma, digamos que más sencilla de determinar la normalidad, pero recuerden que aquí tenemos un requisito y es que ya deben tener la molaridad o hallar primero la molaridad. De lo contrario, pues voy a tener que seguir el paso a paso del desarrollo de las fórmulas. ¿Listo? Bien, dudas puntuales y también que se hayan generado durante la revisión de la temática abordada en la tarea número 3. Recuerden encender el micrófono, eh, porque yo no puedo ver si levantan la mano o si hay alguien en el chat escribiendo, pues que alguno de los compañeros por favor me colabore leyendo. Si no hay dudas, entonces por favor infórmenme que en el chat no hay nada para poder continuar. Yo creo que no, profe, no hay dudas. Listo, entonces vamos a continuar con el resumen de la temática que se abordó en la tarea número 4, que eran reacciones químicas y titulación. Perdón que acá quedó escrito en otro idioma. Reacciones. Reacciones. Reacciones químicas y titulación. Fueron los temas que se abordaron en la tarea número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a partir con la primer temática que aborda esta tarea y es el tema de reacciones químicas. Para nosotros poder representar una reacción química, ¿sí? Recuerden que la plasmamos mediante una ecuación química. Son dos cosas diferentes. Reacción, ecuación. La reacción es lo que ocurre, ¿cierto? Cómo se transforman las sustancias iniciales en una sustancia nueva. Otra cosa es la ecuación. La ecuación es la forma en la que yo represento la reacción. ¿Cómo la represento? Con los símbolos. ¿Cuáles símbolos? Pues los símbolos de la tabla periódica que involucran los elementos en la reacción. Recuerden que tenemos símbolos dependiendo si es una sustancia, que es la unión de dos o más elementos de la tabla, o directamente si arroja nomás un elemento de la tabla como tal. Esa ecuación química, recuerde que tenemos antes de la flecha algo que se llama reactivos, ¿sí? Y después de la flecha que tenemos algo que se llama productos. ¿Listo? ¿Por qué se llaman así? Porque recuerden que para la ciencia nada se crea y nada se destruye. Lo que ocurre es una transformación. ¿Sí? Por eso la ciencia no cree en un ser supremo que crea algo, ¿sí? Sino que viene del desarrollo de una transformación. Entonces, esa transformación se da mediante la ley de la conservación de la masa que dicta Lavoisier, que dice que la misma, como es, hay un reordenamiento de átomos, hay una transformación, ¿cierto? La misma cantidad de átomos que hay en los reactivos es la misma cantidad de átomos que hay en los productos. ¿Por qué? Porque hay una transformación, hay un reordenamiento de los átomos, más no una eliminación, creación de una sustancia nueva, no hay una transformación, ¿sí? Esa transformación se da mediante
reactivos en los cuales yo los pongo a interactuar, los mezclo para que se pueda llevar a cabo la reacción y yo a partir de ellos pueda obtener un producto completamente diferente al que había inicialmente, ¿sí? Esos tipos de reacciones que se dan van a depender de lo que se esté formando, de lo que yo tenga en los reactivos. Si yo en los reactivos tengo dos sustancias pequeñas y me están formando un solo producto, ¿cierto? Como es en el último ejemplo, pues voy a tener una reacción de síntesis o composición. Si por el contrario, yo lo que estoy evidenciando es que, por ejemplo, en la ecuación 2 de arriba para abajo con el agua, ¿qué estoy observando en esa ecuación? ¿Qué estoy observando acá? Por simple lógica, yo que observo que se están dando, ¿cierto? Se están separando los elementos que componen el agua. ¿Cuáles son los elementos que están componiendo el agua? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces, si se están descomponiendo, ¿qué tipo de reacción es? Una reacción de descomposición. ¿Sí? Si se están separando. Ahora, si por el contrario yo lo que veo es que hay como un reemplazo entre átomos, por ejemplo, en la siguiente, analicemos la ecuación. Fíjese que lo más necesitamos es saber observar, saber interpretar lo que me están mostrando. Me están mostrando en la ecuación 3 de arriba para abajo. Me están mostrando que el hierro, ¿cierto? Miren, el hierro está entrando aquí. Y cuando entra el hierro, este está saliendo. Eso es lo que ve al otro lado de la flecha, vea. Sí, el hierro entró y sacó al cobre. Cuando ocurren este tipo de reacciones son reacciones de sustitución o intercambio iónico. Tienen los dos nombres, ¿sí? Porque hay sustitución, porque hay uno desplaza al otro, ¿sí? También se llaman desplazamiento sencillo o doble desplazamiento. Uno desplaza al otro. Entonces, si uno desplaza al otro, quiere decir que uno entra y el otro sale. Y simplemente lo evidencio observando la imagen. Ahora, cuando tengo en la reacción involucrado un ácido y una base, pues son reacciones de neutralización para identificar que es una reacción de neutralización. Fíjese que tengo involucrado una base que me la cataloga el grupo OH y un ácido que me lo cataloga el hidrógeno. ¿Sí? Cuando yo tengo ese tipo de reacciones, entonces estoy hablando de una reacción de neutralización. ¿Por qué también evidencio que es una reacción de neutralización? Porque en el otro lado de la flecha yo lo que veo es formación de una sal binaria y, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo identificar fácilmente qué tipo de reacción es la que se está llevando a cabo, pero obviamente la que estoy viendo la ecuación química, donde estoy representando por medio de símbolos químicos, pues las sustancias que están involucradas en esas reacciones. ¿Listo? Bien. Ahora, nos vamos con la siguiente temática y es la estequiometría de esas reacciones. ¿Qué pasa? Que esas reacciones ocurren con unas proporciones. ¿Cuánto del reactivo 1 tengo y cuánto del reactivo 2 tengo? ¿En qué cantidad? ¿En qué proporción? ¿En qué concentración? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si usted va a poner a mezclar el azúcar y la sal, pues si las pone a mezclar en estado sólido no va a ocurrir nada. Saque una cucharada de sal y póngala en un plato. Luego saque una cucharada de azúcar y póngala en el mismo plato. ¿Va a ocurrir algo? No va a pasar nada. Voy a seguir viendo los cristales de la sal y voy a seguir viendo los cristales del azúcar. Para que eso ocurra, yo tengo que disolverlos en agua. Tengo que preparar una solución química a una concentración. ¿Qué tanto de sal le voy a echar? ¿Qué tanto de azúcar le voy a echar? ¿Cierto? Para yo poder sacar una cantidad proporcionada del producto. Si yo quiero, por ejemplo, producir 1 litro de amoníaco, como es en el ejemplo que tenemos ahí, si yo necesito producir 1 litro de amoníaco, ¿cuánto de los reactivos necesito? ¿En qué cantidad? ¿En qué proporción? ¿En qué concentración? ¿Sí? Para eso se da la estequiometría. Entonces, en la estequiometría, recuerden que en la presentación de la clase miramos que teníamos una serie de ecuaciones y lo primero que siempre debemos tener en cuenta es la determinación de las moles, ¿sí? Y las moles la determinamos mediante una ecuación, los gramos sobre el peso molecular. ¿Cierto? Y esas moles yo las tengo que dividir con el coeficiente estequiométrico.
¿Cuál es el coeficiente estequiométrico? Recordemos que es el número que utilizo para balancear la ecuación. ¿Listo? Eso es otro punto importante en el cuestionario, el coeficiente en la reacción. ¿Por qué? Porque es el que me va a permitir balancearla, equilibrarla, estabilizarla y poder ver y hacer cumplir la ley de la conservación. Recordemos, lo mismo, la misma cantidad de átomos en los reactivos, la misma cantidad de átomos al otro lado de los productos. ¿Quién me ayuda a igualar eso? Los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Que son esos números y son importantes a la hora de determinar los cálculos estequiométricos. Entonces yo primero determino ambas moles y luego cada una de sus moles las divido por el coeficiente. Si no aparece un número es porque hubiese un 1, pero si sí aparece, pues tengo que reemplazarlo en la ecuación para poder sacar las moles reales que hay de cada reactivo. Sí, recuerden que los reactivos son los que están antes de la flecha. ¿Cuánto hay del reactivo 1? ¿Cuánto hay del reactivo 2? Realmente, utilizando los coeficientes. Cuando yo ya tengo esas moles reales, comparo. ¿Cuál de las dos moles es más pequeña? ¿La del reactivo 1 o la reactivo 2? Y quien tenga la menor cantidad de moles va a ser el reactivo límite. Quiere decir que se consumió todo, ¿sí? Se consume en su totalidad. ¿Qué es el reactivo límite? Aquel reactivo que se gasta todo con lo que se inicia. Se consume en su totalidad. Por tanto, limita la reacción. Por eso se llama limita la reacción. Cuando uno de los dos se acaba, ahí para la reacción, ahí para la producción del producto nuevo. ¿Sí? No es que la reacción se da y sigo obteniendo producto amoníaco y ya produce y produce. No, eso sigue hasta que uno de los dos se acabe. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál de los dos se acaba primero? Pues de cálculo estequiométrico con el reactivo límite. Luego, con base en ese reactivo moles de ese reactivo límite, yo hago todo lo demás, porque va a ser mi punto de partida para yo poder determinar las moles del producto, los gramos del si hay uno, si hay dos, si hay tres, ¿sí? Pero son con base en ese reactivo límite, por eso es importante. Si nos queda mal el reactivo límite, de ahí en adelante todo nos va a quedar mal. ¿Listo? Esos son los puntos puntuales de esa tarea. ¿Listo, chicos? Bien, ahora vamos a ver el tema de la titulación, ¿sí? Y pH. Te recuerden que la titulación se hace para estandarizar una sustancia, para neutralizar una sustancia. Cuando hablamos de titulación, hablamos explícitamente de ácidos y bases, ¿sí? Los ácidos, recuerden, chicos, que el ácido es la presencia del grupo perdón, la base es la presencia del grupo OH y el ácido es la presencia del hidrógeno, ¿sí? Unido este a un metal y este unido a un no metal, ¿sí? O no metales. Titulación involucran estas dos sustancias, un ácido, una base, que la unión de ellos me va a dar una sal y agua, ¿sí? Y que todo eso se hace mediante, obviamente, una instrumentación, ¿cierto? Que ya lo veamos en el laboratorio, que es la pipeta, perdón, la bureta, que es la que tiene una llave, esto me quedó como choneto, ¿cierto? Y siempre voy a tener una de las dos sustancias dentro de este instrumento, ¿cierto? Que es, bueno, yo la verdad es que no soy como muy buena dibujando, ¿cierto? Teníamos ahí, voy a poner acá un vaso, pero eso es un Erlenmeyer, recuerden, ¿cierto? Entonces cualquiera de las dos puede ir en cualquiera de los dos recipientes, eso depende de lo que yo quiero hallar. Por lo general, el agente titulante se es el hidróxido que va en la bureta y el analito, que es lo que yo no conozco, la concentración que yo deseo conocer, pues va en la parte de abajo. Recuerden que en las titulaciones utilizamos un indicador de pH, que por lo general es la fenolftaleína. ¿Por qué? Porque ella va a cambiar a un color fucsia cuando alcance un pH mayor a 8, ¿sí? Quiere decir que en el momento de la transición
para él llegar a fucsia, encontramos un rosa pálido o un rosa claro. ¿Qué quiere decir? Que ese rosa claro está en un pH entre 7 y 8, indicándome la neutralidad, ¿cierto? Entonces, en la titulación tenemos dos puntos. El punto de equivalencia, que es cuando la sustancia alcanza un pH neutro, o sea, un pH de 7, y tenemos también el punto final, que es el punto en el cual me indica el indicador, valga la redundancia. Es decir, que cuando ya la solución esté rosa pálido, cierro la llave y se asume en teoría que en ese momento, en ese preciso instante, la solución alcanza un pH de 7, que se conoce como el punto de equivalencia. Entonces recuerden que son dos puntos. Uno el punto observacional y otro el punto químico, que es el de equivalencia, donde evidencio que el pH llega a 7. ¿Listo? ¿Cómo lo determino? Lo determino con la ecuación, ¿cierto? El pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración. Entonces siempre nos van a dar unos datos, unos estudios de caso y por lo general en las titulaciones se utiliza la ecuación de dilución, que es esta. Y va a depender, que también fue la que utilizamos en el laboratorio, que va a depender de lo que yo desee hallar, ¿cierto? Concentración de la base o concentración del ácido. Y ya con ese resultado del despeje de esa ecuación, con la molaridad de ese resultado, pues yo reemplazo en la ecuación del pH para poder determinar el pH que tiene esa solución. ¿Listo? Eso es como, digamos, en teoría lo que se abarcó en el tema de la titulación. ¿Qué es importante tener en cuenta en la titulación? Los puntos, punto final, punto de equivalencia. Otra cosa a tener en cuenta, que se utilizan ácidos y bases. ¿Para qué? Porque son reacciones de neutralización, son reacciones de estandarización. ¿Qué es una estandarización? Conocer una concentración desconocida mediante la titulación y utilizando la ecuación de la dilución, ¿sí? Y obviamente pues vamos a tener allí el tema del pH, que me va a indicar si es ácida, si es básica. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Recordemos las 0 a 14, donde la mitad, que es 7, es un pH neutro, ¿cierto? Si el pH es mayor a 7, entonces va a ser básica o alcalina, y si por el contrario el pH es menor a 7, vamos a encontrar una sustancia ácida, ¿sí? Es como la escala pH, y eso como lo determinamos con el menos logaritmo de la concentración del ácido. En este caso, pues del ejemplo estamos utilizando el HCl, o sea, el ácido clorhídrico. ¿Listo? Esos son como los puntos claves a considerar y a tener en cuenta en el cuestionario. Bien, finalizamos con el tema del equilibrio. Recuerden que cómo diferenciamos reacción reversible a una reacción irreversible. Recordemos que eso me lo indica la dirección de la flecha, ¿sí? Cuando hablamos es porque es una reacción reversible. Encontramos dos flechas en sentidos contrarios, una que va. ¿Qué quiere decir una reacción reversible? Que al otro lado de la flecha, esos productos, esas sustancias no tienen la suficiente energía, activación para quedarse ahí como productos, sino que se devuelven. La reacción puede tener dos tendencias, favoreciendo a los productos o favoreciendo a los reactivos. ¿Quién me indica la tendencia de esa reacción? La constante del equilibrio, ¿sí? Entonces, la diferencia de las reversibles a las irreversibles es que las irreversibles, si se dan cuenta, van en una misma dirección, es decir, todas favorecen los productos, ¿cierto? Porque hay suficiente energía de activación allí. Las reacciones reversibles no. Aparecen dos flechas porque puede favorecer los productos como puede favorecer los reactivos. Igualmente también está relacionada con la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces la velocidad de la reacción es la misma, así como reactivos obtienen los productos, inmediatamente los reactivos, perdón, los productos también reaccionan y se devuelven a los reactivos,
¿sí? Los productos reaccionan y se devuelven a los reactivos. Y los reactivos reaccionan y se vuelven productos. Y así se la pasan, ¿cierto? Entonces, por ende, van a tener una tendencia favoreciendo los reactivos y por eso es que se determina la constante del equilibrio, que a qué va a ser igual. En la vamos a obtener los productos y en la parte del denominador vamos a obtener los reactivos. Ahora, si esas sustancias están acompañadas de coeficientes, pues esos coeficientes van a ir elevados, mire, a la 2, a la 4. ¿De qué va a depender? Pues de la ecuación que se esté llevando a cabo y si hay o no coeficientes estequiométricos presentes en esa reacción. ¿Listo? Bien, eso es, chicos, lo que compete las cuatro temáticas que vimos en la tarea, o en las en las tres tareas, tarea 2, 3 y 4. Recuerden que pues la tarea 5 correspondía al laboratorio y el laboratorio es la articulación de esto, la teoría, con la práctica. ¿Listo? No sé si se les tienen alguna duda o inquietud frente al resumen de las temáticas que acabamos de ver. Por favor, miremos en el chat. Alguien que me colabore. Si no hay preguntas en el chat, pues podemos continuar. No, señora, no hay preguntas. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a proceder a, digamos que ver un ejercicio un poquito práctico. Son quizzes, ¿sí? Como para que pronto ustedes activen la mente. Les recomiendo que lo hagan antes de empezar a hacer la tarea o el cuestionario. Igual mañana que tienen la web, el director va a hacer un simulacro de pues cómo se va a llevar a cabo el cuestionario, ¿sí? Ahorita vamos a entrar al campus si lo permite, porque el campus ha estado fallando, por eso pues les hice como eh, mida con pantallazos lo que van a ver directamente en el campus, pero ahorita miramos si podemos hacer una parte práctica. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos quizzes, vamos a hacer como un pequeño, ay, perdón, un pequeño ejercicio. Eh, bueno, a mí me da acá este rol, ¿cierto? Bueno, podemos entrar. Bueno, me toca activar. Tenemos un segundito mientras carga, porque pues sí hemos tenido mala conectividad. Profe, hola, buenas noches. ¿Será que puedo hacerle una Dice, pregunta por fuera del tema? sí, señora. En el caso de los que teníamos o debíamos entregar trabajos hoy antes de las 12, la plataforma está caída y no funciona. ¿Ahí la alargan un poquito el plazo o debemos buscarlos por otros medios como el correo o qué recomendación? Eh, pueden entregar, bueno, primero que todo, pues si no general, pues hay que primero hablar con el tutor y manifestar la situación que se está presentando para que pues les otorgue una segunda oportunidad de entrega, que por lo general sean 2 o 3 días para que hagan entrega sin penalización. Con penalización ya pasada, pues digamos que la segunda oportunidad de entrega por inconvenientes técnicos, bueno, o calamidad doméstica, o bueno, todo lo que de pronto se haya presentado y que ustedes los notifiquen. Los que no la entregaron, yo ya les envié también un comunicado mediante correo institucional para que pues por favor lo revisen y pues hagan la entrega mediante terna del campus. ¿Listo? Ok, gracias, profe. O sea que en cualquier caso, ya solo queda esperar, porque en mi caso ya avisamos por el grupo de Teams de asesoría permanente y nadie contestó. En tutor en línea.
por Teams, en el grupo que hay como de asesoría permanente, ya avisamos, hay varias personas manifestando el mismo inconveniente y nadie ha contestado. Por eso, pero por eso es en tutor en línea que miraron. O sea, enviaron fue al de tutor en línea. A un grupo que hay en Teams que se llama Asesoría Permanente y en este caso pues de mi carrera, ECAMPA, bueno, de mi No, escuela. tienen que hablarlo directamente con el tutor del área. Ok, Porque bueno, si no lo hacen con el tutor del área, pues ya le queda difícil al de la escuela contactar el tutor. Ya le toca a cada uno de ustedes, dependiendo del curso, contactar el tutor mediante correo, mediante mensajería interna del campus, mediante Teams, para que pues les pueda dar la oportunidad de presentar esa tarea. ok, tutora, muchas gracias, disculpe la interrupción. Tranquila, muchas gracias a ti por la información. Bueno, eso es como, bueno, yo creo que ustedes ya conocen eh, el aplicativo del quiz. Aquí pues digamos que tienen una serie de preguntas pues muy arrojadas a lo que nosotros ya acabamos de ver. Eh, em, Permítame un segundo, yo miro acá, sino que yo no sé si es por, bueno, los rol de estudiantes, pues les va a aparecer directamente pues el cuestionario. A mí pues me muestra obviamente la página en la cual pues yo lo creé. Sin embargo, pues ustedes lo visualizan de esta manera. Eh, Por ejemplo, para esta primera pregunta nos dicen, todas las reacciones químicas se representan mediante soluto, ecuación o producto. Fíjese que ya hicimos un resumen de lo que abarcó. Cuando me hablan de disoluciones, entonces, perdón, reacciones, es el último tema que resumimos y está en la tarea número 4. ¿Cuál de las tres respuestas creen que es la forma de representar la reacción química? Ecuación química. La ecuación química, ¿cierto? Que es como yo represento las reacciones. Ahora, separa las sustancias iniciales de los productos. ¿Qué separa los reactivos y los productos? ¿Cómo se separan? ¿Qué se les ocurre? Visualicen la ecuación química. ¿Qué separa los reactivos de los productos? Una flecha. Miremos, una flecha, ¿cierto? Ahora, la parte derecha de esta ecuación representa, la parte derecha de las ecuaciones que representan productos reactivos o reactantes. ¿Qué se encuentra, qué nombre recibe lo que se encuentra antes de la flecha? Los reactivos son como las sustancias que reaccionan. Los reactivos, Los ¿cierto? reactivos. Bien, ¿por qué no me lo está tomando? Entonces ya después de la flecha serían los productos. Correcto, sí. Perdón, no me los quiere tomar. No me los quiere tomar ninguno. Me quedó mal. O de pronto puede ser el internet. Bueno, ¿qué encontramos entonces a la derecha de la ecuación? ¿Qué representa a la derecha? Miremos si no me deja enviar. ¿Qué tenemos en la derecha? En la derecha tenemos los productos y en la izquierda tenemos los reactivos. Vamos a ver si me la dejan enviar. Listo. Ahora, tenemos esta ecuación. Cuando tenemos una ecuación plasmada como esta, ¿cómo se lee?
Entonces, fíjense que tenemos aquí varias opciones. Primera, 2 moléculas de etano, miremos, sí, 2 moléculas porque aparece el número 2. Esto no es el etano. 2 del etano. 2 moléculas de oxígeno, miremos, falso. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay acá? Una, solo no aparece el número 1, pero es como si hubiese un 1. Por tanto, ya yo descarto esta. Vamos con la siguiente. 2 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de metano. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay? Una, ¿sí? Una, esa también Por, pues, por tanto, se descarta. también la descarto. Mire que todas son observacionales, hay que saber interpretar las preguntas, porque la misma pregunta tiene la respuesta, ¿sí? Entonces, antes de pronto de ponernos a buscar como locos la respuesta, analicemos la pregunta. Mire, interpretamos. Ahora miremos la última, 2 moléculas de metano, sí, miren el número 2. Una molécula de oxígeno, sí, ahí no aparece como si hubiese un 1. Y me dice 2 moléculas de agua, exactamente, acá aparece el número 2, o sea que la respuesta correcta es la última. Vayan descartando. La en una ecuación química que representa. Recuerden que las ecuaciones me presentan una información adicional que cuáles son los estados físicos de las sustancias. ¿Cuáles son los estados físicos de las sustancias? ¿Cómo las podemos encontrar? Sólidas, líquidas, gaseosas y AC. ¿Qué quiere decir AC? Acuosas, Acuoso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es el estado acuoso para los que de pronto no lo recuerdan? El estado acuoso quiere decir que la sustancia se encuentra disuelta en agua. ¿Listo? Ahora tenemos la siguiente. ¿Qué sucede cuando hay más de una sustancia reaccionante o producida? Significa, cuando hay más de una sustancia en los reactivos o en los productos. Se separan por comas, se separan por signos, se separan por letras. Visualicen se una separan, ecuación. ¿Cómo? se separan por signos. Se separan por signos, porque recuerden que si tenemos más de una sustancia o elemento en los reactivos, pues siempre colocamos la primera, ¿cierto? Más otra sustancia, las mezclamos, ¿cierto? Y se obtienen de pronto uno o más productos. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se llaman las sustancias iniciales? Eso ya lo habíamos dicho en una pregunta anterior. ¿Qué nombre reciben las sustancias iniciales? O sea, lo que aparece al inicio de la ecuación, en el lado izquierdo, Son los reactivos. los reactivos, ¿cierto? Vamos a ver. Los reactivos. Ahora, todo cambio químico que produce, recuerden que la materia se clasifica en dos cambios o puede sufrir dos tipos de cambio. Cambio físico, cambio químico. El cambio físico es en el cambio en el estado de agregación, sólido líquido, líquido gaseoso, o viceversa, gaseoso líquido, líquido sólido. El cambio químico es un cambio en la composición química de esa sustancia, donde se transforma químicamente en otra. Entonces, todo cambio químico que produce Una reacción química. una reacción química, ¿cierto? Se conoce, cambio químico también es conocido como una reacción química. Un ejemplo de reacción química es, analicemos, triturar una piedra. ¿Será que si yo trituro una piedra va a ocurrir alguna reacción? No. No, simplemente cambia de pronto la apariencia, ¿cierto? Ya no va a estar la roca compactada, sino que la voy a tener de pronto en trozos, pero sigue siendo la misma roca. La oxidación de un metal,
Por ejemplo, si dejamos el hierro a la intemperie, ¿qué le sucede al hierro? Se oxida. Se oxida, ¿cierto? ¿Cómo evidenciamos que se oxida? ¿Cómo observamos que se oxida? Físicamente, Cambia ¿cómo se pone? de color como cafecito y textura. Exacto, ya se forma es el óxido de hierro que tiene esa coloración color marrón. Es decir, que podría ser la segunda. Miremos la tercera. Dice derretir una vela. ¿Será que cuando derrito una vela produzco algo nuevo? ¿Hay algún cambio? Pues es un cambio físico, pero no Exacto, de pero sigue reacción. siendo la vela. No hay algo nuevo, ¿cierto? A diferencia de la opción B, que sí voy a obtener una sustancia nueva, que sería el óxido del metal, en este caso, cualquiera que sea. Bien, y la última, elementos de una ecuación química. ¿Qué elementos tenemos en una ecuación química? ¿Qué elementos tenemos allí? Esta pregunta está muy abierta, ¿no? Pero ¿qué elementos tenemos? Los reactivos, ¿qué más tenemos? Los productos, Productos. Los productos, ¿qué más tenemos? ¿Qué Las más moles. información? Las símbolos, moles. Las moles es, digamos que ya algo que yo determino a partir de la ecuación. Pero ¿qué otra información me da? ¿O qué tenemos en la ecuación? Símbolos. Los símbolos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Los coeficientes, que son los números grandes para balancearla, equilibrarla o ajustarla. ¿Qué más tenemos? Los subíndices, que me indican la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la reacción. ¿Listo? Ay, bueno. Eh, bueno, aquí, pues digamos que la pregunta la dejé muy abierta, porque principalmente me está indicando solamente lo que la está separando. Sin embargo, elementos es eso, la información que me da la ecuación. Un reactivo, ¿cierto? ¿Qué sustancias están involucradas? Dos, ¿qué productos obtengo a partir de los reactivos? Tres, el coeficiente permite equilibrar o balancear la ecuación. Cuatro, los subíndices de cada uno de los elementos, porque me va a indicar la cantidad de átomos que hay de cada uno de ellos en la ecuación. Los símbolos para poder separar esas ecuaciones químicas y por supuesto el estado físico en el que se encuentran las sustancias, sólido, líquido, gaseoso o acuoso. ¿Listo? Esa es la información que me da. Ahora, químicamente, recuerden que el coeficiente está articulado o relacionado con el número de moléculas o el número de moles. ¿Listo? Que es la información que me da el coeficiente, pues que está inmerso en la ecuación. ¿Listo, chicos? Es como un ejercicio un poco práctico, sin embargo, como les digo, en la web pues no puedo adelantarme a ello, entonces ya pues el director hace el simulacro de lo que es el cuestionario. Vamos a ver si de pronto el sistema me deja entrar a la tarea, porque hace un momento estaba fallando. ¿Cómo hacemos la actividad o cómo hacemos la tarea? Esperemos. Sí. Entonces entramos obviamente principalmente al curso y vamos al entorno final porque ya es la recta final del... Esperemos que me cargue un momento. Bien, entonces vamos al momento final y ahí pues tenemos los pantallazos, que es la parte bibliográfica y pues entrar ya como tal a resolver la tarea. Aquí les dan la información que yo les mencionaba, la fecha de inicio y de cierre, solo hay un intento, dura 1 hora y media, por tanto dispóngase a hacer
el cuestionario. 125 puntos, ¿sí? Y que tiene un conteo regresivo. Si se le acabó el tiempo y no hizo, la puntuación será de la mitad. Cuando usted le da a iniciar, ¿cierto? Entonces aquí ya arroja el cuestionario. Pues a mí esto ya, pues obviamente, preguntas de manera aleatoria, no van a salirles a todos las mismas preguntas, así empiecen en el mismo minuto. ¿Sí? Son preguntas completamente diferentes porque es un banco amplio de preguntas de acuerdo a las temáticas que se ven en cada una de las tareas. Pero es como algo parecido a esto. Fíjense que son ¿cuántos? 25 preguntas. Entonces, por ejemplo, que en la primera tanda usted dijo, yo no me acuerdo de nada de esto, váyase para la segunda hoja, ¿sí? Y empiece a resolver las que usted diga, "Uy, me sé esta, me sé esta, me sé esta", y vaya dejando de último, recuerde, para que aproveche el tiempo, porque en la parte superior a mí no me va a aparecer porque pues digamos que este es el rol del docente, ¿sí? Pero pues a ustedes les va a aparecer en la parte de arriba el conteo regresivo hasta que les aparezca el minuto 1, ¿listo? Antes de darle enviar, antes de darle enviar, por favor, cerciórese, ¿sí? Mire que él acá le va a decir, si él le va a indicar si usted respondió o no. Mire que él le va a decir, volver a intentarlo, quiere decir que todavía no le ha dado a enviar porque usted dice, uy, se me olvidó responder la pregunta 2 o la pregunta 3. Entonces le da regresar y se devuelve a la pregunta donde usted se le olvidó darle respuesta. ¿Sí? Entonces siempre cerciórese que tenga todos los ítems marcados, todos los ítems marcados, ¿sí? Fíjense que hay preguntas de todas las temáticas que hicimos en el resumen, desde unidades de conversión hasta pH. Todas están articuladas y obviamente de forma aleatoria. ¿Listo? Cuando usted le da siguiente, pues ahí le va a indicar que si usted está seguro de enviarlo, ¿sí? Entonces, si usted está seguro de enviarlo, que usted dice, sí, ya revisé, todas me quedaron con la respuesta, entonces ahí sí le damos enviar. ¿Listo? Enviar y terminar. Pero por favor revisen antes. Por eso le digo que lo hagan con tiempo. No lo hagan a la carrera y al azar, porque pues obviamente el sistema también actúa con codificación y también el mismo sistema se da cuenta cuando usted lo hace al azar. ¿Listo? Y que usted sacó mal puntaje y dijo, ay, no me sirvió el sistema, se me cayó la red. El sistema de codificación de estas preguntas, pues le va a indicar al director si usted efectivamente tuvo un problema técnico o si usted lo que hizo fue marcar al azar. ¿Listo? Me voy a devolver un momento para ver lo de el registro biométrico. ¿Listo? Que es lo que quiero que revisen. Sin embargo, pues yo le voy a preguntar al director porque ya les he revisado en algunos de sus cédulas y no les aparece activo. Pero pues vamos a ver. ¿Sí? Es que está lento el internet. Esperemos que cargue mejor. Miremoslo desde el curso entonces. Esperemos que me cargue un momento. Sin embargo, ustedes en este costado de acá pueden visualizar si el curso tiene activo el registro biométrico o no lo tiene activo. ¿Sí? Voy a preguntarle al director si para este cuestionario, para este periodo, lo van a activar y yo les informo mediante el grupo que tenemos Teams si lo activan o no, porque si lo activan hay que descargar el programa de registro biométrico para que ustedes pues obviamente hagan el registro y pues tengan mucho cuidado a la hora de hacer el cuestionario. Lo que les decía de la ventana era, por ejemplo, que usted acá tiene desarrollando el ejercicio o el cuestionario y usted se metió para... ¿Están viendo mi pantalla primero que todo? Sí, señora. Bien, gracias.
que usted está en esta pantalla, que está acá haciendo su cuestionario y que usted diga, no me acuerdo de esto, voy a buscar en Google y pum, se pasó a otra ventana. Después de que usted se salga, el sistema automáticamente lo saca del cuestionario. O sea que ahí no van a ver ni investigar nada, muchachos. Tampoco les permite tomar pantallazos, ¿sí? Entonces, y tampoco les va a permitir abrir el cuestionario en dos herramientas. Ejemplo, computador y teléfono, ¿sí? O lo hace en el computador o lo hace en el teléfono. ¿Listo? Si no le va a aparecer error y pues obviamente no le va a cargar o no se le va a enviar el resultado. ¿Sí? Entonces, solo en esa pantalla van a ejecutar. Por eso les digo que deben tener sus herramientas de trabajo al lado. La calculadora si hay que hacer una unidad de conversión, la tabla periódica por si necesitan sacar las moles o determinar, no sé, el peso molecular, ¿sí? Porque las preguntas son de selección múltiple, sí, pero la respuesta, para dar con la respuesta, en algunos casos hay que hacer una operación matemática, una división, una multiplicación, que implique la aplicación de una ecuación, ¿sí? Entonces es como la metodología del cuestionario. Bueno, no, la verdad no, yo creo que el sistema no me deja ya, está muy lento el internet, chicos. Eso es lo que pues tenía para mostrarles el día de hoy. Los que se puedan conectar a la web, pues les recomiendo también que pues lo hagan, ¿cierto? Para que pues tengan otro como ámbito de pronto de cuestionario, de pronto con el director también hacen un resumen pequeño y sobre todo simulacro, ¿no? Que él pues va a ser como ejemplo de lo que ustedes van a llevar a cabo en la tarea 6. Esta grabación pues se las voy a compartir como siempre, como ya no hay foro, compartir mediante el correo institucional, mediante mensajería interna del campus y mediante el grupo que tenemos en Teams. ¿Listo? No sé si de pronto alguien tenga alguna duda, inquietud frente al desarrollo de este encuentro o si ya podemos dar el SIPA. ¿Ninguna? No, profe, muchas gracias por la información, de verdad. Eh, Chicos, muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Igual este es nuestro último encuentro virtual. Espero haber podido cumplir con sus expectativas y poder haberme dado a entender en el desarrollo de las actividades y poder haber pues digamos que apoyarles en las retroalimentaciones de cada una de las tareas en los foros, que pues en base a esas retroalimentaciones ustedes hayan logrado adquirir las puntuaciones. De todas maneras, yo sé que en algunos casos que bajé puntos por el uso de la IA, pero pues digamos que cuando uno traspasa de un lado a otro, cuando uno escribe o transcribe, algo se le tiene que quedar. Entonces espero que eso ocurra o haya ocurrido también, sobre todo en el desarrollo de la prueba final, que es como un parcial, por así decirlo, de la evaluación de los aprendizajes adquiridos en el curso. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación activa en los foros. Recuerden los que no han podido entregar su tarea por X o Y motivo, solamente se amplió sin penalización hasta el 17 de mayo, o sea, 4 días, para que por favor lo hagan mediante mensajería interna del campo. Una feliz noche para todos y muchas gracias nuevamente. Chao, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Con gracias. mucho gusto. Profe, muchas gracias, muy amable, que tenga buena noche. Gusto, gracias.